El Creador, creer o no creer, ¿cuáles son los efectos? Ateo, amigo mío. Una pregunta muy simple y objetiva. ¿Darías libremente lo que es más preciado para ti? ¿Y todo sin ofrecerle trabajo al arquitecto de todo mal? ¿Qué arquitecto?, te preguntas. ¿Tampoco crees en él? Sí, en él. El que es oscuro y hambriento, que primero se alimenta de la desgracia humana y luego, en forma de postre, se sirve del alma del hombre. Con todo su poder y el apoyo de un ejército numeroso, ha obtenido licencia y autoridad del propio hombre para ejercer influencia e incluso dominio sobre el reino de los hombres. Vino con el objetivo de robar, matar y destruir la creación de Dios. Cabe decir que mientras los elegidos y salvos de la Iglesia de Jesucristo estén en la tierra, el Espíritu Santo también estará con ellos, impidiendo, por ahora, que este ejército de oscuridad tome posesión y control total. Su creciente éxito nos deja cada vez más insensibles a tanta desgracia y terror. Al observar el mundo que los rodea, tanto el microcosmos como el macrocosmos, vida, sistemas, formas, armonía, belleza y mucho más, la mayoría de las personas no pueden comprender el universo como resultado de un comienzo sin una acción inteligente. Sea o no el Big Bang, esta forma de pensar se alinea con lo que el Salmo declara imperativamente. Los cielos declaran la gloria de Dios, los firmamentos proclaman la obra de sus manos. Por supuesto, naturalmente, hay preguntas, misterios y tantas cosas que merecen una investigación y un estudio apasionados. ¿A quién se le caracteriza como ateo? Un ateo legítimo es aquel que habla con gran convicción sobre la inexistencia de un creador y, a veces, expresa con arrogancia. Generalmente, se encuentra entre científicos, filósofos, profesores, pensadores o quienes piensan de la misma manera. Sus convicciones parecen otorgarle autoridad y también una especie de licencia para eliminar todo lo que pueda estar por encima de la ciencia. Por ello, no dudan en hacer afirmaciones atrevidas como, con la física cuántica y sus moléculas no necesitamos ningún creador, la vida surge espontáneamente. Cuna importante del ateísmo, la Revolución Francesa merece que se destaque parte de su influencia. Es evidente que esta Revolución Francesa fue responsable de importantes cambios en la sociedad humana en muchos ámbitos. Entre otras cosas, provocó la caída del poder político extremo de una iglesia corrupta. Sin embargo, para esta revolución, no se consideró suficiente simplemente derrocar este poder político religioso, sino también combatir intensamente la fe y la existencia de un creador soberano. Incluso entonces, se propagó que la religión no era más que una superstición dañina que debía abandonarse. Se propagó el culto a la razón, que si bien no perduró como norma de la revolución, fue ampliamente aceptado por la mayoría de la población. Esta faceta continuó con la Ilustración y, en la época moderna, cobra mayor relevancia y sustento debido a algunas prácticas de fe malévolas, responsables de muchos males. Sin embargo, hay algo más categórico al respecto, que se abordará en la parte final de esta exposición. Así pues, esta es la realidad que persiste hasta nuestros días. Lo racional, como única fuerza impulsora, es el telón de fondo de la acción de muchos ateos al propagar sus convicciones. Como soberano para este amplio grupo de personas, el conocimiento humano se considera el único sustento para el destino y el crecimiento de la humanidad en sus diversas etapas. Y de aquí surge una pirámide implícita de semidioses, en cuyos puestos más altos se encuentran aquellos con un papel destacado en la aplicación y el desarrollo del conocimiento. Es como si, en su naturaleza humana, se hubiera implantado un gen que infunde en el corazón una ambición ardiente, y el hombre escalando por esa pirámide del conocimiento, en la que no hay lugar para un Dios creador. A menudo, la admiración por este conjunto de conceptos se ve incluso sustituida por cierta adoración a esta pirámide de poder. Como gran expresión para exaltar estos conceptos, encontramos la fascinante, hermosa y cautivadora música de John Lennon, que entonaba un deseo apasionado al cantar. Imaginad en todos los pueblos la inexistencia, en su modo de vida, del llamado cielo o infierno, es decir, sin religión. Es fácil si lo intentáis.
En resumen, un llamado a los pueblos a unirse en la verdad y la comprensión de la inexistencia de Dios ni del diablo, solo el hombre, con su sabiduría y potencial, en la tierra y en el universo. Antes de continuar, agradezco vuestro apoyo al canal, dándole me gusta y suscribiéndoos. Destaquemos ahora algunas observaciones o contradicciones importantes, aunque algunas parezcan simples. Inicialmente, es necesario considerar la concepción que un ateo podría tener de un verdadero cristiano. Es probable que categorice a todos los cristianos como personas que, por tradición, costumbre o alguna otra influencia, han optado por cumplir con sus obligaciones espirituales según lo aceptado en su entorno. Sin embargo, entre estos, hay quienes han profundizado en su búsqueda e intimidad con el Creador, habiéndola alcanzado. A esto se suman muchos que han sido despertados por la acción de Dios en experiencias sobrenaturales. Estos cristianos comprometidos saben mucho más por experiencia espiritual que la simple sabiduría humana de todos nosotros. Por lo tanto, los ateos deberían considerar esto seriamente, sabiendo también que estas experiencias no tienen nada que ver con otras que puedan manifestarse en otras creencias. Algunos ateos a veces afirman que, especialmente en lo que respecta a Jesucristo, no existe otra evidencia arqueológica o histórica, aparte de la Biblia, que demuestre su existencia y hechos relacionados. Ahora, sin entrar en ese mérito, aquí está la clave para iniciar una relación con el Creador, ampliamente difundido entre aquellos que realmente ya están en este camino y descrito en la Biblia. Considerando el propósito de Dios para el hombre, que es tenerlo como su familia, la condición fundamental es que su enfoque sea totalmente sincero y basado en la fe. Por lo tanto se deduce que este vínculo familiar requiere amor y una verdadera entrega, lo cual no sería posible si se basara en algún tipo de intercambio donde se cree porque se ve y se verifica por medios objetivos, reclamando así las promesas que están destinadas únicamente a aquellos que creen en Dios y lo aman con todo su corazón, con toda su alma y con todo su conocimiento. Otra cosa es que la ecuación atea para el universo simplemente no cuadra. Implica adoptar la teoría del Big Bang u otro acto inicial que revela un desarrollo secuencial de perfección creativa como de origen aleatorio. Esto convierte las explicaciones en frases vacías. Como si fuera por iniciativa propia, cabe preguntarse, ¿sería la física cuántica tan poderosa e inteligente y habría surgido, además, sin ninguna orden inteligente y personal? Parece una exageración insostenible. Además, hablando de ciencia, la segunda ley de la termodinámica, que aborda la entropía, es decir, el desorden de los sistemas aislados, indica que estos tienden a evolucionar del orden al desorden, revelando que es imposible evolucionar del desorden al orden o la perfección. Como ya se mencionó, sería como creer que un fuerte tornado, al atravesar un almacén de materiales de construcción, podría transformarlo en un palacio. ¿Y qué hay de la búsqueda de la famosa partícula de Dios? Este es otro intento de dotar de inteligencia al acto inicial aleatorio de estas teorías. ¿Quién es el gran precursor de la repulsión y la rebelión contra el soberano creador? Primero, debemos mencionar que no hay nada nuevo bajo el sol, lo que fue será otra vez, lo que se hizo se volverá a hacer, según la enseñanza bíblica de Eclesiastés 1:9. Además, esta es una realidad aceptada incluso en algunos conceptos expresados por pensadores. Por lo tanto, esta postura más extrema de los ateos no es nueva. El gran precursor de la repulsión y la rebelión contra el soberano creador es Lucifer, y bajo su influencia, muchos son tomados como sus soldados en su guerra contra el cielo, algunos más inocentes e ingenuos que otros. Creado con poderosos atributos, citado como el más brillante entre los seres creados, con una posición relevante en el reino de los cielos, así era el magnífico ángel de la más alta jerarquía, Lucifer, o ángel de luz. Poseedor de gran prestigio y poder, Lucifer proclamó: «Subiré más alto que todas las estrellas, ángeles de Dios, y así estaré junto al Altísimo». El Creador respondió: «Serás llevado a las profundidades del Hades, irás al fondo del abismo». Fue arrojado del cielo junto con un tercio de los ángeles.
con una fecha fijada para su destrucción final, según nuestro tiempo lineal, pero queriendo vengarse del Creador, pretende destruir al hombre e impedir que recupere la condición de hijo de Dios en su guerra contra los cielos. Lucifer logró sembrar en el hombre la semilla de algunos rasgos que adquirió, los mismos que motivaron su expulsión de la presencia de Dios. ¿Y qué hay de los satanistas y los vendedores de almas? Los satanistas, por supuesto, no son ateos. Simplemente fueron elegidos por Lucifer, por regla general, y conscientemente, o no, quizás creando lagunas legales, y por lo tanto siguen firmemente este camino. Sin duda, estas cosas se encuentran entre los mayores engaños del reino de las tinieblas. Por otro lado, un gran número de personas, sin antecedentes de ateísmo, aceptan ofertas de éxito, poder y riqueza, claramente provenientes del lado oscuro, a cambio de lealtad o acciones colaborativas. En su búsqueda del éxito, muchos han sido cooptados por el mayor enemigo de la humanidad. Parece que ven su decisión como una simple concesión para propagar mensajes y símbolos que invocan a este reino de las tinieblas. De estos, un buen número se dedica a actividades que generan fama y gran atractivo popular, especialmente en el ámbito artístico. Es fácil investigar a estas personas y las imágenes cuando muestran o expresan símbolos ocultos. También es interesante que la gente parezca prestar poca atención a todo esto, quizás considerándolo una simple actitud personal, sin importancia alguna, algunos incluso lo repiten por eso mismo. Y entre quienes practican estas cosas, pocos revelan realmente de qué se trata. A título informativo, dos son los símbolos más comunes que estos personajes expresan físicamente. El primero es formar un triángulo juntando las manos, y el segundo es cubrirse un ojo con las manos u otros medios explícitos. Actualmente, hay casos en que las representaciones artísticas se acompañan de rituales que expresan el reino de la oscuridad y la multitud, mayoritariamente ingenua, vitorea y aplaude. Finalmente, para presentar nuevos desafíos a los ateos, también es posible citar profecías bíblicas que se han convertido en hechos reales, dando veracidad a la Biblia, escritas entre 2000 y 3000 años atrás, como lo demuestran los rollos. Y, naturalmente, tampoco pudieron haber sido creadas al azar. La primera profecía se refiere a la dispersión del pueblo hebreo entre todas las naciones. Vemos esto descrito de la siguiente manera. El Señor herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los dispersará entre todas las naciones que sus padres no conocieron, y enviaré la espada tras ellos, porque se han rebelado, provocando la ira del Señor. Salmo 106, 27, Jeremías 9,16 y 13,24, y Ezequiel 12, 15. La segunda profecía es la confirmación de Jesús de que Israel sería asediado por ejércitos y devastado, y que caerán a filo de espada y serán esparcidos entre las naciones, y los gentiles vendrán a ocupar las tierras que Dios les dio, hasta que se cumpla este tiempo de los gentiles, Lucas 20,20 y 21,24. Todo esto ocurrió con la invasión romana en el año 70 después de Cristo. La tercera profecía trata del regreso de los judíos a la tierra que Dios les dio. Sí, se describe. He aquí, yo los traeré de todas las naciones entre las cuales los dispersé en mi ira, en mi juicio y en mi grande y terrible indignación, y los haré volver a este mismo lugar, Jeremías 32,7. Y también, completa diciendo, diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. Isaías 43,6. La cuarta profecía se refiere a la creación del Estado de Israel en 1948. La probabilidad de aprobación era muy baja, casi improbable. Muchos critican a la ONU por esta decisión, pero desconocen que la ONU y las naciones que hicieron posible la aprobación fueron meros instrumentos de la voluntad de Dios. ¿Lo comprobamos? Así se describe. ¿Puede una mujer dar a luz antes de sentir los dolores de parto? ¿Puede dar a luz un hijo sin sufrir? ¿Quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Puede una nación nacer en un solo día,
¿O puede un pueblo surgir en un instante? Sin embargo, Israel aún estaba de parto y dio a luz a sus hijos, Isaías 66, versículos 7 y 8. Y también, en el capítulo 60, versículos 8 y 9, leemos: ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas en sus ventanas? Primero las naves para traer a tus hijos de lejos, y con ellos su plata y su oro, para el nombre del Señor tu Dios, y para el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado, Isaías 60, 9. La quinta profecía, aún por cumplirse, escrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17, refiriéndose al anticristo, profetiza así: Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Uno se pregunta, hace 2000 años, cuando el apóstol Juan recibió esta profecía de Jesús tras su regreso al cielo, ¿habría sido posible que alguien imaginara alguna tecnología para cumplirla? ¿Y en nuestros días? Sabemos que ni siquiera es necesario imaginarla, esta tecnología es una realidad. Sexta profecía. Durante la gran tribulación que vendrá en estos tiempos finales, que ocurrirá antes del regreso de Jesús y después de la remoción de la Iglesia de Cristo, todos sabrán que cosas terribles vendrán claramente del Creador. Sin embargo, aún así, en ese momento, con la certeza de la existencia de Dios, muchos no se arrepentirán, a pesar de tener esta oportunidad adicional, y blasfemarán contra Él. Esto es muy interesante porque es normal pensar que la gente se rendiría a Él si existiera la certeza de su existencia. Y hablando del regreso de Jesús, principalmente para reunir a su iglesia, prácticamente todos los que le sirven saben que está muy cerca. La Biblia habla de varias señales, y todas ya están ocurriendo, basta con consultar Internet, y aunque expertos parecen dar explicaciones científicas en algunos casos, lo cierto es que estas señales comenzaron hace algunos años. Además, obedeciendo lo que dice la Biblia, muchos están recibiendo revelaciones que muestran lo que está por suceder. Entre otras cosas, yo mismo tuve una experiencia hace unos 6 años que me mostró algo significativo sobre una de las señales que Jesús dio para su regreso, cuando dice que esto sucederá cuando sea así, como en los días de Lot, es decir, estos días se refieren a Sodoma y Gomorra. ¿Tienes alguna duda sobre cómo están progresando estas cosas? En otras palabras, estas cosas, junto con los conceptos de lo llamado progresismo, seguirían yendo de mal en peor, y eso es lo que está sucediendo. De hecho, en cuanto a señales, hay al menos 2 relacionadas con la naturaleza que son asombrosamente claras. La primera está en Lucas 21, versículo 26, que dice: Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra angustia de las naciones, por el rugido del mar y las olas. Quienes siguen material en YouTube y otros medios han visto una gran cantidad de estas señales, como nunca antes. Y, en cuanto a las olas del mar, lo que ha estado sucediendo y se muestra constantemente ha causado asombro en muchos lugares y está aumentando claramente, sin dificultad para predecir dónde terminará. La segunda señal descrita en Romanos 8, 19-22, en resumen, dice: la naturaleza estaría gimiendo con dolores de parto, esperando con ansias la manifestación de los hijos de Dios, esperando ser liberada de la esclavitud de la corrupción en la que se encuentra. La pregunta es, ¿se ajusta lo que está sucediendo en la naturaleza a esta profecía? Un último recordatorio: quienes reciban este material y deseen unirse al arca que llevará al cielo a los salvos, es decir, a los nacidos de nuevo, deben buscar a un hombre de Dios o una iglesia bíblica. Aquí mismo, en las redes sociales, encontrarán materiales con las instrucciones necesarias. Que el Creador, en el nombre de Jesús, los bendiga a todos. Por favor, apóyanos con un me gusta y también suscríbete al canal.